altasayo de pocas pulgas, es el viejón de pocas palabras, es el viejón de pocas palabras, es el buen entendedor. Le sugiero que vaya tomando nota, por si acaso no entiende lo que estamos hablando. Explicaciones, vaya y pídale a su vieja, porque a su santa madre no la meta en enredo. Oportunidad ya se le dio y respeto no bastó, y el idioma de mi supe fue la que contestó. El idioma de mi supe fue la que contestó. ¿Qué está haciendo? Dígame. Esa, si no la piensa dos veces para desenfundar y encañonarlo. Ahorita mismo vamos aclarando todo lo que está pasando. No me gustan los enredos, porque es bien conocido que en casos como estos suelo apretar el gatillo con la super en la mano. Despego un levantón y adiós líjano. Con la super en la mano despega un levantón y adiós líjano. Acuérdense del viejón, aquel que allá por los 80s inventó los famosos levantones. Acuérdense del viejón, aquel que allá por los 80s inventó los famosos levantones. No le alcanzaron los santos a don Arturo cuando llegó el momento de que la muerte reclamara su cuerpo. If you're a criminal and you have Cuenta a la law group that's supposed to be leyenda dedicated to stop que en la you on your mesa side, se well, quedó shit, you can run the table. servido The un plato cartel, de the biggest huevo gang in Mexico, con in their pocket. jamón. A private army, basically doing their bidding. Ni These guys almorzar brought new meaning to the dejaron term, al serving licenciado, protect, harassing, ni intimidating, almorzar keeping the dejaron DEA al out of the way so jefe that de this Gallardo could focus on other jefes. things, like expanding. Ay, dejó las botas blancas, su elegante traje marca Hugo. En Tepoztlán hizo el operativo, los del ancla y te rompen el convivio. 3 días tenían amanecido, Ramón Ayala amenizaba sus corridos. El recodo se había ido, pero los cadetes seguían encendidos. Cuentan que hubo reventón, Arturo se les escapó y se llevaron detenido a todo el fiestón.
rumbo hacia Cuernavaca. El jefe de jefes encontró refugio. Más de 2000 marinelas le echó el gobierno, iban por Don Arturo. Si le voy a dar mi amor, tengo que estar seguro de que hablando claro. A balazo lo recibieron, volaron ventanas y las granadas de fragmentación. En medio del fuego cruzado, a la Barbie le llamaron, su recomendación fue que se entregara. Arturo le contestó: primero me muero en la raya. Dieron de baja 4 de sus guardaespaldas y uno de ellos, el tiro de gracia se pegaba a escasos metros del elevador. Quedaban las esperanzas de salir con vida. Abajo ya lo esperaba una bazooka en la nube equipada. Si yo fuera la llevaría. Hubiera sido que el patrón de bota blanca lo hubiera logrado. Pobre pendejo. Hubiera sido que el jefe de jefe siguiera vivo. Pues como le dije, ahí está una oportunidad, ¿no? Vas por todo, ¿eh? Señor. Es que igual este vato tiene razón, ¿eh? Debías venirte conmigo, ¿no? Lo que necesites, Miguel. We used to leave our doors unlocked. The city feels different. It just does. Did you say he knew your name? Yeah, he didn't look at my license or papers. Locked me in the car while he talked to Kiki Jr. Fucking asshole. I went to high school with guys in Calexico that were scarier than him. He put his hands on you? Yeah, You tell Kiki that? no way. I filed a report with Mendez in person and copied the embassy on it. So we're filing police reports on the fucking police? How does that work exactly? Look, it's one thing if they're tailing us every time we leave our office, but this other shit? Come on. What did the embassy say? Still waiting on a response. How's this for a response? Someone tries to scare my wife again, I'm gonna find them, and I'm gonna shoot them in the fucking head. Kiki, I mean it. you want to hurt these guys? We got to take down the ones calling the shots. The traffickers? You send the same memo every Monday to Mexico City. No help. Heath doesn't even read that bullshit. Yeah, I'm not talking about Mexico City. Fuck them. I'm talking about going over their head. Straight to D.C. You'd do that? I would. What does D.C. really care about? Because it ain't seizure numbers or drug arrests, right? Money. We know Felix is pulling in huge cash. Now, we put a number on it, we make Miguel Felix Gallardo famous up north. Raj, tell me what you just told me about Spain. DEA Madrid's up on some dealer from Cadiz for about 6 months. Now, one of the numbers he calls the most is here in Guadalajara, Hotel Americas. So Spanish cops put in a diplomatic request for a tap on this end. Now, since it's from Spain, doesn't ring any alarm bells, gets approved. This gives us a backdoor warrant to tap Felix's entire operation. That gets D.C. to wake up, force the Mexicans to act. That's how this gets done. Heath's gonna be pissed. Well, he can send me a fucking memo. Ooh.
So good for the project. Oh, that's good. It's just weird, everything that happens. Look at this clown. Oh, yeah. Yeah, he's been here all week. You good, buddy? You want one? I think maybe you better drive. Huh? Hand him over, cowboy. Yeah. Don't egg him on. ¿Lo venderías por 4,000? Hace mucho que no lo saco. Tal vez hay que cambiar el alternador. Ah, pues es algo que hacer. ¿Qué traes? Tú y yo sabemos que este auto no vale $4,000. Necesito ayuda. Intervenir un número. Todo aprobado. Legal. ¿Quién escucharía las llamadas? Solo nosotros. Pero necesito que llegue directo a mi oficina. Y te pago, ¿eh? Tengo un sobrino. Maneja un camión de la ciudad. Hace unos días unos pendejos se pasaron un semáforo en rojo. Él les gritó que tuvieran cuidado. Ellos lo sacaron del camino. Le mostraron una placa y le pegaron con una pistola. Le dijeron que si volvía a abrir el hocico lo iban a matar. Guárdate tu dinero. Cuenten conmigo. Eres un buen hombre, ¿eh? Te doy 1,000. Chinga tu madre, cabrón, pues si no lo estoy regalando. Esa canción la tocaron la tercera vez que cogí con Sofía. Ya, Rafa, no te agüites. Hay que superarla. ¿Cómo superas a una hembra como esa? Tiempo. Pisteando. Qué verga. Todavía no partimos el pastel, pues. A repartir propinas a todo el mundo. Oye, hay algo que debes de saber. ¿Qué pasó? Rafa llamado. Rafa tiene su método para empacar sus sin semilla. Ladrillos al alto, así, no sé qué mamá. Pero Amado la está reempacando en sacos de papas para ahorrar espacio. El caso es que Rafa se ofendió. Hubo una bronca y alguien sacó una fusca. Pinches plebes. Exactamente. Por eso mandé matar a los dos. Pues dime cuánto te pasa. ¿Aquí estás? ¿Te andas escondiendo o qué? Más un respirillo, pues. ¿Ya viste a Miguelito? Se la está pasando a toda madre. Toda la plebada se está divirtiendo mucho. ¿Qué onda contigo? ¿Estás como distraído? ¿Has estado todo el día callado? Toda la semana. Mucho trabajo. Muy cansado. ¿Qué es eso? Muy cansado. Me voy para Colombia. ¿Y cuándo te vas? Me voy mañana. Pues que a mí no me habías dicho nada de esta chingadera. Ya sé, pues por eso te estoy diciendo. ¿Te volviste loco?
imagina, Miguel? Has sido tan cuidadoso en construir todo esto que tenemos. ¿Por qué quieres hacer esto ahora? Pues si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer. Vente. Ándale, mija, vente. Espérate, mijo. No. Primero el de tu mamá. ¿Es el de allá abajo, no? Grandote, pues. There's a story about a group of blind men who come across an elephant. I'm not sure why, but that's not the point. One of the blind men touches its trunk. Another pats its side. Another guy grabs the tail. And they all think that's what an elephant is. Because they're too close. Can't get the whole picture. The DEA had been on Felix for months, but it turns out they were just blind guys feeling up an elephant. Perspective changes everything. I think that's the point. Well, that, and a good wiretap. Their phone guy didn't just grab a single line. Crafty bastard did the entire exchange. Every number that passed through the Hotel Americas. And the second the wiretap went up, they started to truly understand the Guadalajara cartel. For the first time, they started to see the whole fucking elephant. All of the 5th floor. Purchasing, a full-time secretary to handle DFS bribes. Scores of accountants. Transpo. All working toward a single goal. The outflow of weed, the inflow of cash. And overseeing it all from right there in sunny Guadalajara, our man, Miguel Angel Felix Gallardo. They called it Operation Padrino, and what they discovered was staggering. The sheer size, payroll for field workers, drivers, cops, enforcers, nearly 100 code names for politicians, small and large. Then, payments for farm equipment, fuel, real estate, even fucking strawberry soda. But the most interesting news was where he parked his cash. Hey, Chief. You know that Texas number that keeps popping up on the 5th floor? El Paso Savings and Trust. Son of a bitch. Good old American dollars, boys. Makes sense. We don't even cash our paychecks here because the banks are so fucking sketchy. Stay on it. Will do. Can I see that? What's on the 5th floor? The Wizard of Oz? No. Just reading about that asshole. Think he lies in bed at night, reading about you? If he knows what's good for him. He probably doesn't even know my name. He will, one day. Fucking A. Kilo has that choir thing tomorrow. Yeah, 4:30. You okay? The girls and I are gonna start carpooling together, help each other shopping, help each other with the kids. Yeah, it's good. Yeah. Straight blind numbers, you know? Yeah, just for a week or two. So this Wizard of Oz, you gonna bust his ass? Mm-hmm. Getting closer every day. Good. You may want to check this out. Sir?
I was looking through the transcripts last night. Just cue it up here. Tengo 2 docenas de contenedores ahí parados en el lote de Tempe. No puedo hacer nada hasta que lleguen los nuevos camiones. Yeah, he's saying he's going to buy new trucks for the upcoming harvest. El patrón es el único que puede firmar un cheque por esa cantidad. Vas a tener que aguantar hasta que regrese. Our guy's not home? But his checkbook is sitting right there in his office. How do we get our hands on it? I can do it. Well, let's talk about how that might happen. Well, you're probably an expert on Colombian cocaine by now. But in the early 80s, it was only just making a name for itself. And even in those early days, it was already a tale of two cities. Number one in the game was the Medellin cartel, making a lot of noise. But coming up quickly was a more discreet organization. They called themselves the Gentlemen of Cali. Everybody else called them the Cali Cartel. Escobar controla las pocas rutas que quedan en el Caribe, pues que se las quede. Mata nos presentó porque nosotros les venimos a ofrecer algo nuevo, ¿no? Algo seguro y permanente. Ahorita estamos cruzando un resto de marihuana por todos los estados fronterizos allá en Estados Unidos. No sé si conocen, pero el corredor de Sonora a Tijuana entero es nuestro. Y cruzamos toneladas, ya sea por tierra, por mar, como sea. Yo la pongo ahí. Ahora imagínense una cosa. Su cocaína y mi distribución. Vamos a estar metiendo mucho más polvo que el que entre por las Bahamas. Pinches agentes gabachos esos de la Florida. No van a saber ni por dónde vergas les está entrando. Sí, hemos escuchado de su reputación, de las cosas que han logrado. Pero ese sistema suyo a mano libre. Marihuana es una cosa, coca es otra, ¿no? No sé, no estaría